viendo las dos últimas sesiones dentro de este bloque de, digamos, temático, referido a diagnóstico de diferentes constructos o variables. Tenemos hoy, para hablarnos de las altas capacidades, diagnóstico de altas capacidades, a César Arellano. Es también exalumno de esta facultad y tiene también, yo creo que en casi todas las cosas que estamos trayendo, por un lado, todos los conocimientos del tema que va a presentar, que es el diagnóstico de altas capacidades, y también esta vertiente, digamos, emprendedora, que creo que en el último curso de la carrera es interesante que tengáis delante personas que se han lanzado a montar algo, ¿no? Y César, bueno, brevemente vas a explicar un poquitín. Sí, un poquitín. Sí, muy brevemente, porque yo creo que es útil, ¿no? Que tengáis delante no tanto el peso del paro, de no hay trabajo, de es imposible, de que no de tal, sino gente que se ha lanzado y que le va bien, ¿vale? Que está funcionando con ansiedad. No le quito más tiempo, habrá luego un espacio para preguntas, así que, bueno, cualquier cosa que vaya surgiendo la anotáis y al final hacemos una serie de preguntas. Muchas gracias, Mónica y Coral. Gracias por haberme invitado, que yo estoy encantado siempre que la gente cuente conmigo porque me encanta hablar de temas, todo lo que esté directamente relacionado con altas capacidades, a veces también con temas de emprendeduría, porque estoy en ello. Y pues lo que ha comentado Mónica, básicamente yo soy licenciado en Pedagogía por esta facultad, fueron mis profes Mónica y Coral. Cursé un máster en Estados Unidos formándome 2 años, en este caso con Joseph Benzuli, que da un poco de sentido a todo. Y previamente a eso trabajé en Adicciones, desarrollando pruebas, lo cual me dio también una experiencia desde otro punto de vista muy interesante, sobre todo para temas que vamos a hablar hoy a nivel de diagnóstico. La verdad es que es muy interesante y luego hablaré de ello porque justamente todo lo que es el tema de cara a informes, interpretaciones, resultados, ahí me pude dar cuenta al desarrollar pruebas y trabajando, baremando pruebas, por ejemplo, que a nivel de orientadores, psicólogos, pedagogos y demás, hace falta bastante formación. Hay gente que maneja a diario mucha información muy sensible, como la que vamos a hablar hoy, y que realmente no saben qué están manejando y eso es muy peligroso. En general, el centro, pues en enero volví a Estados Unidos, ya desde antes estaba metido full time, incluso aunque estuviera cursando el máster allí en este proyecto, y básicamente es una empresa de servicios educativos destinados a chicos con altas capacidades. Esto incluye diagnóstico, incluye enriquecimientos educativos, incluye formación a coles, formación a padres, de todo casi, ¿vale? Programas un poco más distintos que no son simplemente enriquecimientos al uso y demás. Luego si surge hablaremos de ello, pero no quería hoy hablar mucho de eso para no liar la cosa. Evidentemente Mónica y Coral me pidieron que hablara de lo que es estrictamente evaluación y diagnóstico. Sí que lo conozco ya por formación a nivel más o menos especializada por carrera y máster. Lo conozco porque en el centro yo siempre trabajo con la compañera que es psicóloga y que las lleva a cabo, o las compañeras. Pero ya veremos luego, ya lo adelanto, que por ejemplo estrictamente hablando yo como pedagogo en el ámbito privado no podemos evaluar nada, no podemos firmar nada. Me comentaron, por ejemplo, creo que vino una compañera de Adicciones, compañera digo porque fueron mis compañeros que si seguimos en contacto, y yo creo que os explicarían lo del A, B y C, por ejemplo, que el C, las pruebas C son las pruebas que son clínicas, entonces técnicamente no se podría ni vender a un profesional que no sea psicólogo, no sé si lo comentaron, eso es importante. Entonces ellos mismos las categorizan A, B y C incluso en la tienda online, entonces que yo sepa, hasta A y B un pedagogo sí que las puede. A creo que es cualquier persona del ámbito educativo, cualquiera. B es una persona con un mínimo de formación, en este caso estadísticas y demás, metodología que hacemos en esta carrera. C ya es para gente que trabaja en el ámbito clínico. Lo que pasa es que sean ciertas paradojas que luego abordaremos, que es que, por ejemplo, cualquier persona que haga la oposición, que evidentemente es del ámbito educativo, ya sea orientador del ámbito público, aunque sea pedagogo, evidentemente se le pide a diario en su centro escolar, que aunque no sea psicólogo clínico, aplique pruebas pues como actitudes intelectuales, que está catalogada por Adicciones como C, que no podría, pero que él, al ser orientador por oposición, trabajando en la pública, puede y debe hacerlo, ¿vale? Pero vamos, esa es la primera idea de partiendo de que yo soy pedagogo, sé que conozco esta realidad, pero con estas limitaciones que luego abordaré. Pues entrando lo último es, a mí me encanta, siempre me encantó, aparte de hablar rápido, o sea que si me disparo comentádmelo porque se me va un poco, que me interrumpáis sin ningún problema. Si algo no se ha entendido o desarrollar o lo que sea, pues eso, César, no lo he entendido, ¿qué querías decir? O al revés, yo creo que esto es lo contrario, a mí no me habían dicho que esto era así, lo que quieras. Ay, se ve peor de lo que pensaba. Entonces, es que esto es directamente un escaneado de un informe real, no nuestro, de un equipo de orientación público. Entonces,
No voy a entrar a detallarlo, pero luego sí, como la razón de ser de muchas cosas. Entonces es simplemente la última parte de un informe de un equipo de orientación de la Comunidad de Madrid, en la que su penúltima parte son conclusiones, y he resaltado lo último, para no tardar mucho. En el momento actual no se ajusta, por tanto, es una chica de 7 años, a los criterios establecidos para ser considerado alumna de altas capacidades. Y esta es la parte trágica. Pues es imprescindible cumplir estos 3 criterios que están estrechamente relacionados entre sí, entre paréntesis, Renzulli. Y estos 3 criterios serían capacidad intelectual superior a la media, que para ellos eso no es por encima de la media, sino un CI 130 o 135 o superior. Una creatividad elevada, que para ellos es tener también una puntuación equivalente a un percentil 98 en una prueba objetiva de creatividad, que luego hablaremos de ellas. Y perseverancia, alto grado de motivación y dedicación a las tareas, que para los equipos de orientación me consta que es que sea un alumno que no haya problemas de conducta en el colegio o que no tenga trastornos de aprendizaje asociados. Entonces, luego entraremos al detalle, pero nada más empezar, para mí es una tragedia cotidiana porque habéis visto que, no sé si habéis empezado ya a hablar un poco, a indagar un poco sobre este tema de las altas capacidades, pero ya os puedo adelantar que incluso pese a llamarnos Renzulli, centro Renzulli, Joseph Renzulli no dice en absoluto esto, ¿vale? No dice que para diagnosticar a un niño haya que hacer esto, y los equipos de orientación a día de hoy de la Comunidad de Madrid sistemáticamente diagnostican de esta forma. Entonces, luego entraremos en ello. Pues esto es, y no es mucho, lo único que le comentaba antes a Mónica Coral, como cada tema puede dar literalmente para tesis doctorales, pues yo peco de lo contrario y es tomarlo por encima, crear un poco de ciertas polémicas, cosas abiertas que hay, cosas que yo pienso, cosas que no tenemos nada claro en este ámbito. Entonces cualquier duda para ahondar lo que sea, perfecto, porque ya os digo que no entro a desarrollarlo todo a fondo y a ver si surgen cosas interesantes. ¿Qué ocurre? Que al plantearme Mónica y Coral que hablar del tema del diagnóstico de altas capacidades, la pregunta del millón, por lo que os acabo de poner de hecho, es que si se diagnostica algo hay que saber qué es. Y el mayor problema de este ámbito es que realmente no se sabe bien qué es porque, aunque se saben muchas cosas muy bien, mucha gente no decimos lo mismo. Entonces, como no decimos lo mismo, cada uno a su libertad. Y, por ejemplo, los equipos de orientación de la Comunidad de Madrid ya he adelantado que desde mi punto de vista explicaré por qué. Bueno, para empezar, porque Joseph Renzulli no lo dice, entonces eso ya es algo objetivo. Creo que lo están haciendo mal, de hecho muy mal. Entonces, eso es el punto 1, daría para muchas tesis doctorales. Y luego entraremos en eso. Entonces, las preguntas básicas, que es el por qué, el para qué, el quién debe hacerlo, que ya hemos hablado un poco, cuándo, que es otra polémica. El RIS es un método de identificación precisamente de Joseph Renzulli, así que podréis ver las comparaciones con lo que hace la Comunidad de Madrid. Y lo que es nuestra propuesta en sí, que hacemos en el centro de Renzulli. Esto es de, pues en este caso es mi pareja, que ella es especialista en el ámbito del autismo, y cuando fue a verme a Estados Unidos a seminarios profesionales, se dio cuenta, me dijo, yo que pensaba que en el ámbito del autismo sabíamos poco de lo que estamos manejando, que en realidad es algo que a nivel de prejuicio en la calle, yo mismo era el primero que pensaba que la gente que trata del tema del autismo, sobre todo a efectos de a qué se debe ese trastorno, no tiene ni idea. Y ella me hizo muchas gracias porque en efecto es cierto, por lo que he comentado, que no sabemos incluso casi ni definirlo bien, pues tenemos muchos problemas. En ese sentido, esto es un enlace, pero vamos, esto se puede pasar a Mónica Coral y podéis desentrañarlo todo. Un buen ejemplo que siempre digo, siempre que puedo aprovecho para comentarlo, es que la Asociación Nacional de la Superdotación en Estados Unidos funciona muy bien, evidentemente porque llevan muchos años trabajando, pero básicamente, desde mi punto de vista, porque es enorme, pero dentro de su enormidad admiten muchísima heterogeneidad, es decir, ellos mismos, esta frase es de ese enlace que os ponía, que dicen que no hay ninguna definición universalmente aceptada de lo que es superdotación, cuando en Madrid, o en España en general, todos los debates son sobre qué es o no que son altas capacidades, en lugar de qué hacemos con estos chicos, independientemente casi que de lo que menos sea, en dónde pongo el punto de corte, y encima no nos ponemos de acuerdo en un criterio de mínimos, entonces aún seguimos dándole vueltas a las mismas cosas. Entonces, ¿qué son las altas capacidades? Esto es un poco peleado, y aquí si queréis participar, pues más que encantado estoy de que comentéis todo lo que queráis. El gran problema que he puesto el primero por eso es el asociarlo a un cociente intelectual, ¿vale? O a algo más en general. Entonces, cosas que no sé si habréis visto ya, pero incluso si digo una burrada que os parezca una burrada, me decís y debatimos. Para empezar, por ejemplo, CI, coeficiente, no existe como tal, nunca fue un coeficiente, ¿vale? Podríamos entrar a saber por qué en su día hay gente que sí que dice coeficiente, pero vamos, técnicamente es cociente intelectual, y lo más importante es que en realidad cociente intelectual hoy día
no responde a nada, sobre todo morboso, de qué capacidad intelectual tienes. CI, hoy día, que en ediciones deberían haberlo explicado si no lo hizo, Estíbaliz, me parece que vino, es una escala. Y como escala se puede expresar cualquier cosa en escala CI. Entonces podemos medir niños y expresar en CI. Su CI de altura es 100. ¿Qué quiere decir que su CI de altura sea 100? Que mide exactamente lo mismo, sea 1,70 m, 1,80 m, lo que sea, que la media del grupo que hemos medido, ¿vale? Entonces, como es una escala, ese es uno de los grandes problemas de este ámbito, que el término CI da mucho morbo y la gente quiere entenderlo, incluidos los profesionales de la educación, y no tenemos ni idea de interpretarlo. Entonces, por ejemplo, me consta que TEA Ediciones está dejando, salvo de pruebas que son para estimar la actitud intelectual general de los alumnos, va a dejar de utilizar la escala CI. Incluso pruebas que miden cosas de capacidad intelectual lo van a expresar en otras puntuaciones para que justamente los orientadores no pequen de enseguida hablar de CI, cociente intelectual, su hijo tiene un CI, ¿vale? El algo más que quiere decir, que por razones que entraremos poco a poco, antes y hoy día mucha gente, incluido de una forma la Comunidad de Madrid, para ellos superdotación o altas capacidades es igual a tener un CI equivalente a o superior. ¿Qué pasa con eso? Voy a sacar todas y las vamos juntando. ¿Qué pasa con esto? Que se nos junta todo esto. Por ejemplo, saltando el último, el punto de corte. Es interesante decir que, aunque veremos porque es un poco absurdo, que superdotado esté en un CI 130 o superior. Es interesante porque es súper operativo y en estadística en general, en metodología y demás, es súper interesante cosas que sean muy sencillas de poder aplicar. En este colegio, en esta Comunidad de Madrid, todos los niños que en una prueba lo más simple posible, lo más rápida posible, por favor, que nos dé una puntuación, si la alcanza, arriba. ¿Qué problema hay? Un chico, y se da mucho, con CI 129 en una prueba, por ejemplo, que ya creo que conocéis como el WIS. Pues decirle que no puede aprovecharse de ningún tipo de atención diferenciada porque por un punto que está incluido incluso dentro del intervalo de error de estimación de la prueba no puede, incluso ahondando ya en lo que comentaba antes, un chico con un CI de 157 que la Comunidad de Madrid le diga que no puede beneficiarse de ninguna atención diferenciada porque no cumple los 3 anillos de Renzulli y no es creativo, pues a mí me hacen muchas aguas eso. Es decir, como pedagogo sobre todo considero que habría que intentar cuantos más chicos puedan beneficiarse de una atención diferenciada, es decir, en realidad todos. En cuanto a altas capacidades, quizás no todos, pero veremos luego que a lo mejor sí. Entonces, para mí es cuantos más mejor, pero con un sentido, que luego explicaré cuál sería el sentido. Pero luego el punto de corte invita más bien a lo contrario, y sobre todo porque también últimamente me consta que la Comunidad de Madrid, como tiene demasiados niños para lo que pueda atender fuera de los colegios, en su programa de la Comunidad de Madrid los fines de semana, va a subir ese CI. El punto de corte va a ser subido. Entonces, ese algo más son millones de cosas, pero por ejemplo, nosotros como centro, una cosa que tenemos muy en cuenta es lo que realmente ese niño le gusta, sabe hacer, por qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, sin entrar en detalles, porque la verdad hablaré luego, incluso chicos con un CI medido con una prueba muy sencillita y muy rápida, incluso mala, tienen una puntuación mediocre, pueden desarrollar conductas que claramente a cualquier educador nos llamaría muchísimo la atención positivamente en cuanto yo creo que este chico debería estar haciendo otras cosas o ya sabe hacer muchas cosas de las que debemos plantear como objetivos en este trimestre, etc. Eso ya es un indicio, y real existe, de que a lo mejor el CI en sí no nos dice tanta información. Las características típicas que incluso en internet se puede mirar, doble clic, altas capacidades y te salen, pues desde un sentido del humor especial, distinto, relacionarse con adultos, todas esas cosas. Mi experiencia personal con estos chicos es que muchas se cumplen, y la verdad que no es mentira, que muchas se cumplen, pero desde luego no todas en todos los niños que entendemos como altas capacidades. Entonces mi crítica suele ser esa, que el problema de esa categoría, sobre todo si estamos hablando de profesores que lo van a mirar, tienen interés por intentar ayudar a estos chicos, se mira una lista rápida, pues a lo mejor hacemos aguas porque justamente Juan, que está en su clase y realmente, por ejemplo, algo muy sencillo, ya sabe escribir y ya sabe leer con 4 o 5 años, a lo mejor no cumple esas características de le gusta estar con mayores o se porta muy mal en clase por muchas razones y a los profesores creen que no puede ser altas capacidades porque asociamos a que si eres muy listo tienes que estar muy tranquilito en clase y saberlo todo y no plantear problemas y demás. Este que es muy importante es claramente Josep Renzulli, el profesional que os comentaba que colabora con nuestro proyecto. La diferencia clara que cuando a mí la gente me dice, entonces ¿tú qué entiendes de altas capacidades? Y yo les digo, pues si no tengo mucho tiempo, esto es muy sencillo. Josep Renzulli lo que dice, y me parece muy bien, es en lugar de hablar a un niño superdotado,
A nosotros también en el centro nos gusta hablar de conductas superdotadas, y de hecho no nos gusta hablar de conductas superdotadas porque en español no tiene ningún sentido. En inglés sí que lo llama gifted behavior y no queda tan mal gifted porque allí pues se utiliza en otro contexto, pero aquí superdotado, luego hablaremos de ello, hace aguas también por todas partes, hablar de un niño superdotado. Entonces, ser o no ser, o tener altas capacidades o no tener, a mí personalmente no me gusta, porque no lo veo como algo de alcanzas 130, bienvenido, que lo hemos puesto por aquí, bienvenido a Superdotadolandia, tendrás todas las diferenciaciones que hagan falta, podrás decirle a tu madre que lo eres, en el parque que eres muy listo. A mí me parece absurdo. Entonces, en lugar de decir que es un atributo, Joseph Benzuli habla de que es un adjetivo, entonces habla de que ciertas conductas lo son, y él habla de superdotadas. En España no hablaremos de eso, pero hablaremos de conductas cuyo rendimiento es superior. Espero no dejarme nada porque voy a entrar a estas cosas ahora. Entonces, hablando de puntos de corte, mucha gente hoy día, y que les va muy bien, diagnosticando en Madrid, siguen diciendo, por ejemplo, que superdotaciones, me da igual el sentido del humor, sus necesidades emocionales, temas que hablaremos después de disincronías, que es un chico que a lo mejor a nivel de psicomotricidad le cuesta muchísimo escribir, pero razona también que entonces el cóctel hace que cada vez que quiera expresar algo, si lo obligan a hacerlo escribiendo, le entran los 7 males y odia escribir, no quiere, ¿vale? Todas las cosas se pueden obviar con el punto de corte famoso del CI, porque además, en más pequeño, ninguna prueba que mida aptitud intelectual general incluye temas de gracia. Entonces, podemos tener un niño en un CI 150 y decir, este chico es superdotado. Dentro del punto de corte CI 130 que os comentaba, como para mí hace aguas, porque todo lo que sea un CI aptitud intelectual CI 130, bienvenido a Superdotadolandia. Una primera aproximación que a mí me gusta mucho y en el centro lo tenemos muy en cuenta es de Antoni Castelló, que es de la Universidad de Barcelona. Siempre me ha movido si es de la Autónoma de Barcelona, Entonces, esto no me parece lo mejor del mundo, pero es una primera aproximación a lo que yo creo que tiene sentido. Estrictamente dentro del ámbito de lo que es capacidad intelectual, Castelló considera que lo del CI general 130 también hace aguas, porque considera que hay que matizar mucho para poder atender mejor a estos chicos. Y entonces, en lugar de hablar de simplemente superdotación intelectual y decir que tiene que ser el 98, o sea, el 2% superior, es decir, alumnos que puntúen CI 130 o superior, para empezar, algo muy interesante es que para él ya hablar de superdotación intelectual no es tanto problema, la palabra, y además considera que no es un percentil 98, sino 75, aunque en todas las aptitudes que pueden medir baterías muy distintas. Ellos la operativizan con una batería que se llama BADI, que es una empresa española, pero esto se puede medir con muchísimas pruebas que vamos a ver después. Muchas pruebas de CI, WIS y demás, además del CI total o general, te dan aptitudes separadas, diferenciadas. Entonces, esto ya me parece interesante, es un primer acercamiento que rompe con el CI general. A partir de ahí, interesante que Castelló considera que dentro de altas capacidades puede haber un niño que se le pueda etiquetar o hablar de superdotado, pero considera que habría que hablar de talentos. Hay niños talentosos. Entonces, dentro de estos talentos, él diferencia entre los que son simples, es decir, que simplemente responden a que tiene una gran destreza o un rendimiento superior en una única aptitud, o los complejos, que por ejemplo el académico o el figurativo se llama complejos porque en 2 aptitudes su capacidad es superior. Sin entrar al detalle, nos quedamos con esa idea, que ha habido alguien que ha superado el tema del CI 130 en inteligencia general y lo desgrana en muchas cosas. Entrando ahora... no se me ha cargado por el modo. Entrando a Joseph Benzuli dentro de lo que es altas capacidades, que es superdotación intelectual, pues empezamos con una cosa muy básica. Los 3 anillos que a lo mejor os suena, y hemos hablado antes con la foto de capacidad por encima de la media, que la Comunidad de Madrid entiende como percentil 98 superior, creatividad y persistencia en la tarea, sí que son 3 cosas que Joseph Benzuli ha dicho, pero lo ha dicho para definir lo que él considera que es un comportamiento superdotado, es decir, un comportamiento cuyo rendimiento es superior. ¿Qué ocurre? Que como veremos después, para Joseph Benzuli esto, que sería un comportamiento superdotado, sí que se da cuando una persona es hábil en una cosa, de una forma novedosa, creativa, y para poder hacerlo, él ha estudiado que para poder conseguir esas cosas hay que dedicarle mucho tiempo a una tarea, persistir. Él no entiende que eso sea una forma de identificar a niños, entiende que eso es un objetivo educativo, es decir, que todos en nuestras escuelas y en nuestros centros deberíamos ser capaces de conseguir que los niños persistan en las cosas que a ellos les interesan más, que les da muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Vale, que, por ejemplo, siempre se ha dicho que los niños superdotados son súper vagos y que no se esfuerzan nada. Entonces, eso no
ciudad, ¿no? O sea, por un lado, mi experiencia no es que todos los niños ni sean vagos ni sean muy trabajadores. De hecho, yo he visto más bien el mito contrario, que el profesor considera que un niño superdotado no puede ser superdotado, no trabaja nada. Entonces, justamente sería lo contrario, a lo mejor partiendo de que como cree que no trabaja mucho, no puede serlo. En efecto, ahí te doy la razón en que Joseph Benzuli, y yo particularmente también, considero que como no todos son muy trabajadores, hay que trabajarlo educativamente y que persistan. Porque en efecto, como cualquier niño, muchas veces van dando saltitos de cosas que les interesa. Sí que es cierto que una de las características que se da bastante es que estos chicos, cuando les estás valorando, puntualmente sí que son capaces de trabajar muchísimo y muy concentrados en cosas. Pero claro, en ciertas cosas, no en todo. Entonces, en ese sentido es un arma de doble filo. Por un lado, no se dan todos los niños lo de que sean capaces de persistir. Entonces, al menos lo que dice Joseph Benzuli es en esos niños que no se ve ya por sí solo y todo es estupendo, es un objetivo. La Comunidad de Madrid entiende que tiene que ser un requisito y eso es un desastre, porque en efecto no todos los niños, altas capacidades o no altas capacidades, son capaces de trabajar duro en las cosas, ni los adultos, ¿no? Entonces, la idea, repito, es muy importante, no son requisitos, son objetivos educativos y veremos luego cómo plantea Joseph Benzuli la identificación dentro de un centro escolar, ¿vale? Y de hecho, anda, y me ha desaparecido una letra. Joseph Benzuli utiliza este mismo diagrama que es, y para él el comportamiento superdotado, que no es el ser superdotado, sino el comportamiento, es en ciertas personas, no todas las personas somos superdotados o rendimos de forma superior, en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias. Así que él matiza muchísimo. Ni todos los superdotados actúan de forma superdotada o superior todo el rato, ni todas las personas podemos tener talentos, pero no todos no rendimos a un nivel superior, ¿vale? E incluso una persona que hace algo de una forma totalmente que podríamos catalogar de genio, no lo va a ser siempre en ese mismo área, ¿vale? Habrá cosas mejor y habrá cosas peor. Pues esto era la introducción al tema de las capacidades. Luego entraremos a las cosillas. Entonces, planteamiento primero que vemos a diario en el centro. Unos padres vienen, ¿vale? En nuestro centro, como lo aclaro ya, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, aunque lo vamos a tratar luego, puede evaluar cualquier psicólogo, cualquiera. Y eso es un problema en el sentido del problema en cuanto a que cualquiera puede evaluar a un niño, pero el único diagnóstico que tiene relevancia y tiene consecuencias en la escolarización del niño es el que haga el equipo de orientación de la Comunidad de Madrid, que como he adelantado antes, yo tengo ciertos reparos en cómo lo hacen, pero el único que tiene relevancia son los suyos. Entonces incluso el nuestro, de cara a que el colegio tenga que hacer cualquier cosa y categorizar a este niño como un niño con necesidades específicas de apoyo educativo, la validez es cero, ¿vale? Entonces, esto es algo que se le explica a todos los padres nada más llegar. ¿Qué les decimos? Que no es que nos sirva para nada nuestra valoración, en realidad para mí sirve de muchísimo, que es conocer justamente muchísimas cosas del niño que veremos luego. Los centros, afortunadamente, esa sensibilidad la tienen, entonces, aunque no sea un diagnóstico de equipo de orientación, lo tienen en cuenta, más o menos, pero al menos en cuenta, aunque solo sea, que no es poco, para que inicien el protocolo público de valoración del niño. Entonces, los padres, ¿qué ocurre? Vienen por muchas razones. Dudas normalmente han leído, han visto, empiezan a comparar a su hijo con hermanos o con compañeros en el parque y ven que su hijo es distinto. Y te dicen que es distinto, que hace cosas distintas. A veces consideran que es malo, en cuanto a que es que creo que mi hijo no debería hacer esto que hace. Otras es porque incluso han leído un poquito y dicen, es que entonces he leído que eso es algo digno, o sea, propio de chicos que son precoces o muy listos, lo que sea. Normalmente en adultos es curiosidad y morbo, y esto lo critico y aprovecho, porque, por ejemplo, Mensa, que a lo mejor os suena, es un grupo pues, para superdotados, y para ellos superdotación es CI 130 o superior. Entonces, la crítica que yo hago a Mensa es que, por un lado, me parece súper interesante, pero lo vería más pertinente en niños, que al menos entiendas de forma muy simple el tema del CI 130, pero al menos sí que a niños que realmente tienen unas necesidades, que veremos después, distintas, pues les puedes permitir ciertos contextos en el que convivan con niños que pueden tener las mismas necesidades, mismos intereses, pero en adultos, y lo vemos en este ámbito, en cuanto son adolescentes y adultos, a partir de ahí, pues aquí hay academias de bellas artes, cines, o sea, hay millones de actividades que te puedes agrupar independientemente de que tenga que ser con gente que tenga una capacidad intelectual medida por un test o no. Entonces, el tema en adultos de la superdotación es muy, desde mi punto de vista, sensible, porque por un lado se coge muy simplificado con temas de CI y pruebas, pásame la prueba. Y eso veremos luego que es un poco simple. Y es más por tema de morbo y decir, sí, pues yo puntúo esto y además estoy en Mensa. De hecho, hay un artículo que no me acuerdo ahora, pero lo puedo buscar y lo mandaría, que justamente es un psicólogo que trabaja con estas organizaciones que critica y que sospechosamente hay muchísimos psicólogos en la asociación Mensa.
Gente que, pues eso, tendrá acceso a las pruebas, las aplica, la razón que sea, pero estadísticamente es sospechoso el número de psicólogos. Que evidentemente, por otro lado, me parece, por lo que he comentado, que estar agrupado y que coincida, pues que tengan necesidades más en común, curiosidad y demás, eso es perfecto, pero lo veo más para niños, eso, justamente, que para adultos. ¿Sí? Pero entonces, si tú trabajas en un centro privado concertado, porque es para el público y discapacidad, tus diagnósticos y tu determinación de que esta niña tiene que escolarizarse en tal categoría, no vale. Bueno, muy buena pregunta. Y sí, es exactamente, aunque vamos a hablar luego de eso, pero en los privados y concertados, los equipos de orientación sí que pueden emitir un informe que tenga repercusión directa en su escolarización, sí. O sea, es que realmente cuando tú terminas de hacer una valoración y te piden un diagnóstico tanto el centro como la familia, al final tienes que hacer un dictamen de escolarización Sí. y necesita unas medidas educativas especiales, Sí, tanto para adaptar curricularmente con una adaptación más significativa, bueno, en este caso sería significativa y esa es la diferencia. o sea, por consiguiente, por ejemplo, en altas capacidades, y una de las medidas es adelantar recursos. Eso, en un centro privado concertado, el departamento de orientación que decía hacer esa medida, esa adaptación curricular significativa, no vale. Puedes dictaminarla, pero el inspector te tiene que dar permiso. Para lo que tiene potestad directa absoluta es para otra cosa que hablaremos luego, para el tema del programa de enriquecimiento que tiene la Comunidad de Madrid. Un privado concertado, su informe sí que va directo a... le puede nominar para que el niño pueda ir y nadie intermedio. Lo hablaremos después, para adaptaciones curriculares significativas sí que tiene que el inspector dar el visto bueno. El tema aquí lo he puesto así, es un poco raro, la idea es simplemente, y cualquier cosa me preguntáis, porque vienen, y en nuestro caso, y creo que ya habéis hablado algo del TDAH, por lo que me han comentado, pues muchísimos niños de 6-7 años vienen a nuestro centro al menos con temas de que el profesor considera que tiene hiperactividad, y te lo dicen así. Porque se porta súper mal, porque lo que hablamos antes que la compañera preguntaba, no trabaja, aunque sí que a veces luego me da la respuesta correcta, pero no hace lo que se me pide, escribe muy mal. Entonces, una de las razones por las cuales evaluamos es, sobre todas esas edades, porque normalmente hay sospechas de algo que no tiene nada que ver con altas capacidades. Y normalmente suele ser TDAH. Y por eso una de las cosas que adelanto y que hablaré luego es ¿quién puede evaluar? Pues eso, yo como pedagogo me veo muy mal haciendo estas cosas. Entonces, afortunadamente sí que contamos con compañeros psicólogos y que estos son psicólogos clínicos, psicólogos educativos que tienen experiencia, y de hecho yo busco un compañero que tenga experiencia sobre todo en temas de déficit de atención y hiperactividad, porque hablaremos eso, la concomitancia, que ahora hablaré de otra cosilla, ocurre. O sea, hay chicos que bien valorados se considera, aunque nunca sabe si es 100% seguro, que incluso tienen TDAH diagnosticado, altas capacidades, o al revés, tenía un TDAH y se ha propuesto en el informe que no, en realidad se explicarían sus conductas por temas relacionados con su capacidad superior y demás. Entonces es un tema muy peleado y sensible. Aquí aprovecho para hablar de concomitancia en cuanto a que TDAH, por ejemplo, y altas capacidades sería algo que nosotros hablaremos como doble excepcionalidad. Doble excepcionalidad es algo que en España estamos empezando a hablar de ello, y en su opinión en Estados Unidos, porque es algo que, aunque lo mismo, están empezando a hablar de ello, pero hablan desde hace mucho. Aquí en España nos cuesta decir qué es un chico con altas capacidades y con necesidades específicas debido a ellas, y allí ya están hablando de que hay que tener en cuenta que puede haber perfectamente chicos con una capacidad intelectual muy superior, pero que tengan trastorno de aprendizaje, que tengan autismo, ¿vale? Con autismo. Entonces, eso es súper interesante. Evidentemente, estadísticamente es algo que será raro, y por eso a lo mejor a nivel educativo y psicológico de intervención es aún más interesante, porque es algo muy específico, especializado. No hay, vamos, en el ámbito de altas capacidades sí que hay ciertos compañeros que empezamos a hablar de ello, pero no hay especialistas ni mucho menos. Entonces es un campo apasionante. Y os podéis imaginar como educadores, en un centro escolar, si ya cuesta el tema de identificar el talento y demás, o tratar con chicos pues, con PGDs y demás, cuando se dan ambas cosas. Un chico que tenga dislexia, por ejemplo, que sí puede ser más común, y una capacidad superior. Le crea una frustración tremenda. El profesor, dependiendo en qué se centre, creerá que ese niño, además te lo puede decir hasta muy grupamente, no, este niño es cortito, o al revés. No entiendo con lo listo que eres, esas frases que tremendas, ¿vale? Pues es un tema súper sensible, y por eso os decía que a nivel de todo lo que es evaluación hay que tenerlo muy en cuenta. Y fracaso escolar.
hay chicos, justamente, que yo lo que critico es a nivel de cifras, que no sé realmente hasta qué punto es cierto esas cifras que se manejan de un 40, 50, 60% de fracaso escolar en chicos con altas capacidades. Se dicen muchísimo, yo sí que las fuentes, no, el propio ministerio se hace eco de ellas, pero bueno. Pero sí, o sea, pedir chicos que justamente sus notas son malas y que los padres consideren que realmente su capacidad de entendimiento es muy superior y que algo debe estar fallando aunque sabe que no quiere trabajar en niños. Entonces, esto es otro motivo por el cual se evalúa, sobre todo en el departamento de orientación, sorpresas de no rinde nada este chico, vamos a valorar por si hubiera problemas de aprendizaje y ver que hay una capacidad superior. El para qué, esto es un súper mega clásico, pero bueno, como era pertinente, el de los animalitos muy distintos, un pobre pececillo en su pecera, y para que la selección o evaluación sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban a la A ver. Esto me parecía que venía a cuento por eso, porque justamente es una idea que sí que quería recalcar, es para mí primordial, así que la repetiré, es que independientemente de qué entienda que es altas capacidades, cómo evalúe y demás, la clave es que lo que sea coherente lo que haces al evaluar con lo que haces educativamente. Y esa es para mí la ley de fuego, oro y demás, ¿vale? Entonces, en este caso es eso. Incluso la Comunidad de Madrid es un ejemplo que es crítico. Porque me parte el corazón que digan que Renzulli dice eso, pero si ellos quieren crear un centro de super mega alto rendimiento para chicos super mega especiales con CI 130, que lo digan. Entonces, igual que existe el Instituto de Excelencia en San Mateo, que está al lado nuestra, que es para chicos brillantes académicos, podrían decir que el programa de altas capacidades de enriquecimiento es para chicos de alto aprovechamiento, por ejemplo, que sería un calificativo muy sencillo. Como quieren chicos con una capacidad superior que se porten bien y no tengan trastorno de aprendizaje, pues que lo llamen así, por ejemplo. Esa es mi crítica al programa, no que esté mal que hagan cosas con estos chicos. Entonces, ¿para qué evaluar? Por lo que decía de la coherencia del proceso, me parece clave. Esto, nunca sabré si me engañan o no, pero desde luego, estadísticamente, el 100% de los padres que sus hijos son pequeños siempre me dicen que a mí me da igual todo eso de que el nombre, el etiquetado, y yo les quiero decir, pero es cierto que es un poco sospechoso, porque realmente me consta a nivel de iguales de gente adulta y demás, que es lo que comentaba, que sobre todo para adultos, el tema del etiquetado del CI 130 da mucha curiosidad que llega al móvil. Afortunadamente, espero que muchos de esos padres, muchos yo creo que es así, realmente les importa tres pepinos, sobre todo si vienen a nuestro centro, que saben que el diagnóstico no tiene ninguna relevancia directa de exigencia para el centro escolar y lo que quieren es justamente tener una idea de que les puedan decir y de quedarse reconfortados de esto que yo incluso ya lo sabía de sobra, ahora me lo habéis confirmado, con pruebas objetivas, con vuestro criterio y demás. Pero el tema en sí de... Esto es interesante, en Estados Unidos Joseph Renzulli lo llamaba el efecto club de campo. Y es ese efecto que se da en que, y ocurre, que cada vez que se intenta hacer algún cambio de política educativa en Estados Unidos, de cambiar el protocolo de identificación de los chicos, hay un reparo tremendo y una oposición tremenda por parte de los padres cuyos hijos ya han sido identificados. No les, por ejemplo, vamos a bajar el punto de corte, o a partir de ahora vamos a tener en cuenta los talentos simples. Se montan los 7 males porque... parece, no sé al 100%, pero que a algunos padres no les gusta que ya su hijo no sea tan especial o haya más chicos o todo el mundo aquí, todo el niño va al aula de enriquecimiento y demás. A mí me gusta el nombre del efecto club de campo, que hay que ser selectos y ser poquitos. O lo contrario, que mucha gente me critica a mí personalmente por decir, es que parece que entraremos luego a eso, que Joseph Renzulli para él todos son chicos superdotados o que se comportan de forma superdotada. No es así, luego hablaré un poco más y ya lo hemos visto, él no dice eso en absoluto. ¿Para qué? Lo que comentaba la compañera, una definición curricular no significativa pasa por, incluso con nuestro informe, la sensibilidad del orientador, del director y el profesor. Si el educador tiene sensibilidad y ve que sus chicos tienen necesidades distintas, por definición yo creo que muchísimos educadores, sin que se les diga nada, lo hacen. Tienen en cuenta esas diferencias y actúan de forma diferente. ¿Vale? Eso sí, una diferenciación curricular no significativa, nunca de los jamás debería ser en chicos más o menos que podríamos hablar de nuestro centro. Como acaba rápido, le doy más de lo mismo, porque además le encanta. Eso es una trampa mortal y aprovecho para decirla por eso, porque es lo primero que con los maestros comentamos. Atender a estos chicos de forma adecuada, no darles más de lo mismo, porque les estás castigando por hacerlo rápido. Entonces, ponles algo que no sepan hacer ya, ponles algo que sea muy relevante para sus intereses, pero algo que te acaba de hacer muy bien, por eso lo haces rápido, darle más, no sé hasta qué punto hace falta para que consolide el aprendizaje. Enriquecimientos. Nosotros en nuestro centro, unas cosas que hacemos que os he comentado son enriquecimientos. La Comunidad de Madrid, su programa los fines de semana es de enriquecimiento. Entonces,
mucha gente también en Estados Unidos asocia a Joseph Renzulli a enriquecimientos, pero eso tampoco es verdad, porque su modelo de actuación en la escuela incluye flexibilización, aceleración, agrupamientos, 1000 cosas, ¿vale? Entonces, esto es simplemente, pues Comunidad de Madrid, los sábados tener una atención diferenciada, en nuestro centro hacer cosas de forma diferenciada, ¿vale? Y las diferenciaciones curriculares educativas, que la más común es lo de adelantar curso, que es flexibilización, la más común en cuanto que la gente asocia eso a eso, pero para nada, o sea, es una rara excepción estadística que se flexibiliza a un niño con altas capacidades, ocurre muy poco. Sí ocurre más aceleraciones parciales en cuanto en el área de matemáticas las cursa con los chicos de un curso superior, ¿vale? O, sí. Por ejemplo, un chico que tiene un coeficiente intelectual superior a 130, pero también tiene dislexia, al tener dificultades en el aprendizaje, bueno, vi un caso en el que en vez de, claro, no se le puede acelerar porque en el ámbito escolar tenía muchos problemas, entonces se le hizo repetir. Ahí, acaso, para el... Porque, ¿qué quiero decir? No sé si está bien planteado o a lo mejor tenía una razón... No lo sé, porque es lo que eso son temas muy pelagudos, no conozco, las necesidades del chico no las conozco, y es que el tema de la dislexia, depende cómo la afrontes, con incluso adaptaciones no significativas puede ir bien, o al revés, tienen que ser significativas. Ni idea. Es que eso lo vamos a ver luego, cuando veáis las cosas que valoramos en un informe, es que son tantas que por eso, otra cosa que podéis decir es, en el centro, ya como emprendedor, ahora César el emprendedor, para los padres, las valoraciones cuestan 395 euros, son 5 sesiones. Para los padres es carísimo, para nosotros es de lo menos rentable en realidad que de las cosas que hacemos, porque es muchísimo trabajo, es súper sensible ese trabajo, que juegas, pues eso, denuncias en tribunales, y entonces en ese caso, y sobre todo el dar recetas nos sirve. Entonces incluso los padres, otra cosa que nos ocurre es que cuando les dices que hay orientaciones, pues muchas afortunadamente sí que, qué bien, esto no lo sabía, ¿por qué está? Pero otras veces esperan mucho más, como en educación en general, recetas. Entonces ahora salgo de aquí, como me paga 395 euros, voy a tener un manual de instrucciones para... Y eso, pues en ese caso, sin conocer al niño, ni idea de lo que necesita la dislexia que luego sí que es muy, o sea, tiene muchísima creatividad, pero fuera del ámbito escolar. Entonces, lo que sí que está motivado, sí que se ve que sobresale. Pero luego en el ámbito escolar, al no tener también ese apoyo en las dificultades que tiene el aprendizaje, ¿cómo intentar poder llevarlo en el mismo curso sin que tenga que repetir ni acelerar? Es que, por ejemplo, chicos que tienen dislexia con dislexia en nuestro centro, tiene una PT que le saca para solo, para esos temas. Entonces, y en este caso, por ejemplo, esta chica nos parece que tiene sensato que esté con la L, porque creemos que con respecto a su capacidad superior en ciertas cosas, sí que lo pueden abordar de forma muy natural. Pero es que en este caso me dice incluso que le han propuesto repetir, cualquier cosa que puedo decir es absurda por eso, porque no conozco. Si han propuesto eso será porque realmente hay algo importante, para bien o para mal, o que están haciendo aguas porque es flagrante. Es una situación muy especial, no sé. Es que tampoco sé muy bien cómo explicarlo, pero eso, que con los problemas del aprendizaje pues no consigue, luego se explica muy bien, pero a la hora de tener que tratar un examen, como comentabas antes, tiene muchos problemas. Entonces el resultado a la hora de evaluarle es como que no llega a los conocimientos básicos, pero tampoco se está motivando en que él sabe y siente que es capaz de hacer cosas. Entonces... Nosotros, por ejemplo, algo tan tonto, pero que entiendo perfectamente que en un centro escolar es pedirles muchísimo, es que en este caso esta chica se le valoró todo de forma oral, porque hablaremos luego, pero el tema de la capacidad creativa se evaluó bastante mal desde mi punto de vista, y una de las cosas es que por definición se les pide escribir mucho y dibujar mucho. En el caso de esta chica hubiera sido un desastre porque hubiera tardado tanto. Entonces una adaptación tan básica era que todo lo hizo oral. Entonces en el centro escolar a lo mejor se les puede pedir hacer eso, pero y becas, que a veces a mí se me olvida, pero como afortunadamente también hay becas dentro de los ACNEAES, están las altas capacidades por ley, que lo veremos luego, también se otorgan becas a personas, a familias cuyos hijos tienen diagnósticos, ¿vale? Y una renta baja. Entonces, no lo tenía muy en cuenta cuando venían los padres con sus dudas, pero alguna vez me dijo, es que, pues qué pena, porque realmente necesitaría poder aspirar a la beca. Entonces, con nuestro informe no pueden obtenerlas, no pueden solicitarlas, ¿vale? Entonces, lo que comentaba, en este caso, equipo de orientación público, supongo que en el caso de la pregunta de la compañera, si viene de un departamento de orientación privado, para la beca debería valer. Eso ya tengo dudas. ¿Y entonces qué tienes que hacer tú? ¿Envías el informe a dónde para que se pueda la beca? El padre lo presenta el informe. Lo
Lo que pasa es que no sé eso, quién lo revisará como para decir esto vale, esto no. Esto ya lo hemos hablado, así que va a ir rápido, pero todas estas leyes afectan directísimamente a nuestro ámbito. Las más importantes para lo que estamos hablando hoy es esta y esta, porque justamente explica en negro sobre blanco quién puede valorar altas capacidades. Y lo deja muy claro que son los equipos de orientación de la Comunidad de Madrid. Y de hecho, yo creo que en la ley, no sé si lo comentan, pero desde luego en el programa de la Comunidad de Madrid de enriquecimiento, en esa web, te detallan también al detalle cómo tienen que proceder los centros privados y privados concertados. Así que ahora mismo no sé si también está incluido aquí, que supongo que también, pero en cualquier caso también han dejado negro sobre blanco quién tiene competencias en los privados y en los concertados. Y aunque se me olvidara algo, repito lo que os he comentado. Yo veo un problema porque entiendo que la gente que nos remite nos comentan que es que directamente el orientador me ha dicho que vaya a un centro especializado que no tiene ni idea. Entonces, lo entiendo porque si a mí me tuviera que atender a un chico con un trastorno que desconozco, no tendría ni idea. Entonces, ese es el problema que está ocurriendo. Como veréis ahora, entiendo que esto requiere muchísima especialización, se simplifica de forma que yo creo que es inadecuada, CI famoso y demás, encima se complementa con el tema de los 3 años de Renzulli que veremos luego, que es totalmente equivocado. Me han llamado a mí profesionales de puntos de España diciendo que viene la historia de Renzulli porque yo siempre yo soy fan de los 3 años, o sea que esa señora en este caso llevaba años diagnosticando a chicos y diciendo también lo mismo que la Comunidad de Madrid, y a mí se me parte el corazón por eso, porque sé que soy joven y experto y deleznable, pero los alumnos no lo he entendido bien. Entonces lo bueno de llamarnos centro Renzulli es que tienes la autoridad moral, incluso ya no argumental, de decirle pues lo está haciendo mal y es que está dejando, ahora veremos hasta qué punto, niños fuera. Entonces los equipos públicos diagnostican, lo están haciendo mal desde mi punto de vista, a nivel público sobre todo, ya no sé si en centros escolares o departamentos de orientación. Y el cuándo evaluar, que esto sí que para mí es la frase de importancia de la evaluación temprana en la Asociación Nacional de Estados Unidos, en la española, que luego hablaré de ello, en todas partes, cualquier especialista, ya no solo yo, defiende que valorar tempranamente a estos chicos es lo más adecuado del mundo, ¿vale? Pero este es mi matiz, que todos estamos de acuerdo, los que defendemos la evaluación temprana, cuando sabemos el qué y cómo vamos a hacerlo, el por qué y el para qué, lo que hablaba de la coherencia en el proceso. Porque desde luego si es para decir a un niño, tu CI 130 con 4 o 3 años, vas a ser etiquetado, corre por el colegio, que vas a ser más listo, es que es un desastre. Y como yo creo que eso, muy simplificado malignamente, pero es lo que creen los centros escolares, que pasa, entiendo que lo rechazan y sobre todo alertan fundamentalmente que la fiabilidad de una valoración a nivel de TI a estas edades es poco fiable. La respuesta científica es que ya no solo que para nosotros el CI sea casi lo de menos, lo veremos luego, nosotros cuando valoramos a niños de 4, 5, 6 años valoramos aptitudes, pero también con los padres qué hace, por qué y cómo lo hace el niño, y también el nivel de madurez neuropsicológica a secas, o sea, ya no CI tal, sino a nivel de madurez, ¿vale? Entonces, como para mí, al menos personalmente, el CI casi es lo de menos, a mí ese reparo de este CI de la etiqueta me da igual. Y lo segundo es, como además, a nivel de investigación, la correlación en aptitud intelectual medio con CI en edades de 5 o 6 años es enorme con la vida adulta, pero enorme, que eso a los educadores no nos gusta escucharlo, pero la capacidad intelectual medida con pruebas estandarizadas que tienen sus problemas que hemos visto, pero es enorme con la vida adulta. Entonces, hasta eso, que me parece el argumento de menos, pero no es verdad, no es que sea poco fiable, que evidentemente los niños cambian todos, pero a nivel lo que es estrictamente justo, si te pones a decir un argumento, decir que el CI no, porque es poco fiable, la valoración es fiable y mucho. Entonces, nosotros valoramos en el centro a partir de los 4 años, es decir, antes es que es casi hasta imposible en cuanto a... Pues, nos han llamado gente que con meses, su hijo, 13, 14, 15 meses. Entonces, sí que hay signos que a posteriori se ha estudiado a nivel longitudinal que se les diagnostican 10, 12, 14, 18 años y se hacen encuestas de qué hacía tu hijo con 4, 6, 8, 10 meses. Claro que hay estudios y evidentemente hay características asociadas, ¿sabes? Pero es súper peleado. O sea, yo desde luego personalmente y mis compañeros no nos sentimos cómodos. Pero sí, a nivel de alerta, a nivel de cuando empieza a caminar, a hablar, todo eso sí que serían indicios. Muy importante dejar claro que lo que también dejamos claro en los informes es que distinguir entre mera precocidad y una capacidad intelectual superior que vaya a permanecer en el tiempo sí que es más difícil, ¿vale? Pero incluso la precocidad correlaciona. Un chico que es precoz, normalmente su rendimiento sigue siendo superior, normalmente, pero es cierto que no siempre. Entonces estoy de acuerdo con la gente que dice, sí, pero ¿cómo distinguís entre precoz, un niño precoz?
Pero que no se cree también la gente que sigue ese argumento que no, es que un montón de niños precoces luego se normalizan, pero lo dicen mucho, ya se normalizará a su hijo, madre mía, como educador a mí se me parte el corazón. Dale tiempo que ya cuando venga con el nuestro ya me retrasaré por lo suficiente. Sin entrar en detalle, si hay dudas os lo mando por correo para que quede claro que el movimiento que Joseph Benzuli no dice, ¿vale? Joseph Benzuli, persistencia, creatividad, capacidad por encima de la media, es un objetivo, no es un requisito. ¿Cuáles son esos requisitos cuando plantean su modelo de atención en el centro escolar para identificar a chicos con talento, capacidad superior y demás? Muy resumido. La mitad de todos los chicos que considera que deberían beneficiarse de una atención diferenciada sí que cree que se podrían detectar con pruebas objetivas, pero no una prueba tipo CI general, sino de aptitudes muy diferenciales, verbales, razonamiento. Entonces, para él, cualquier chico que puntuara en el percentil 92 o superior, ya no habla del 98, en cualquiera de esas aptitudes debería tenerse en cuenta para hacer algo distinto. Los profesores también nominan. Esto, un compañero, David Hernández, hizo una tesis súper bonita en Murcia sobre justamente qué implicaciones tenía, dependiendo de qué considerabas que eran altas capacidades y qué ibas a hacer con los niños, la diferencia brutal que había entre qué niños entraban en esos clústeres. Entonces, entraba ya temas de, según Stemmer, decía que los profesores con formación creen que los niños con altas capacidades son, los que no tienen formación creen que son, y salían las diferencias abismales, ¿vale? Entonces, en este caso, decido que con formación los profesores también nominan. Con formación digo para que no confundan el niño que se porta bien, es simpático y hace los deberes con que es un niño que necesita una atención diferenciada con respecto a cómo aprende el que aprende. O también, si ya lo sabe hacer porque se porta muy bien y trabaja mucho, me parece bien que se le den cosas distintas. Pruebas objetivas, nominación de profesores. Todas estas nominaciones irían automáticamente, no habría derecho a decir, no, yo creo que este chico automáticamente, y añade otros 4 pasos interesantes. El primero, el estudio de casos es que profesores de años anteriores, cuando vean a quién y a quién no se ha nominado, puedan nominar. Y eso me parece interesante porque ocurre, y lo veremos después, nosotros tenemos muy en cuenta lo que dicen los tutores, que un tutor lleva un mes con un alumno y no tiene ni idea de todo lo que estamos preguntando porque no lo conocen. Entonces, años anteriores, profes que puedan dar su opinión. Cuarto paso, nominaciones especiales, que es, o al revés, ¿no? Lo mismo. Compañeros, el propio niño, los padres, ¿vale? Se enteran, se publica que va a haber un programa de atención diferencial y hay instrumentos para que se puedan autonominar, nominar a un compi y demás. Y los dos últimos es, bueno, de los padres lo separan, así que este sería autonominación, nominación de compañeros y demás. El quinto es, se notifica a los padres que va a existir este programa. Y el último es, una vez que se ha empezado a trabajar, todos los profesores del centro saben, se les ha formado y son conscientes de que, aunque haya empezado ya el cole, pueden nominar y tienen un instrumento para ello, para argumentar que un X niño debería beneficiarse del programa, el curso que se ha hecho, la salida de lo que sea, ¿vale? Entonces, esa última válvula, lo llaman, de seguridad, sería que durante el proceso ya no es, uy, ya se han identificado, ya nunca más, los mismos, o sea, el efecto club de campo, para siempre, sino que se revisa constantemente. Entonces, estas son como los titulares. Se debe formar a la gente en que este centro escolar está haciendo esto, por qué y para qué. Tiene que ser coherente, que esto pasa muchísimo. Vale, pues en España normalmente aplican el RAVEN, que es una prueba que mide factor C, que hablaremos de eso después. Aplicamos el RAVEN y luego hacemos un enriquecimiento de creatividad. Que los niños van a hacer un montón de cosas manuales, pues desde luego sí que creo que muchos de los niños que has detectado van a beneficiarse de ese enriquecimiento, pero que hay millones de niños que no han pasado tu punto de corte por la prueba que has medido, que podrían beneficiarse de un enriquecimiento para trabajar la creatividad, seguro, ¿vale? Entonces, ser consciente de lo que apliques aquí como pruebas objetivas y lo que hayas formado a los profesores para nominar, ser consecuente con lo que vas a proponer educativamente. Consistencia, pues eso, puntos de corte y demás, que no se haga a la libertad de la gente y de revisar todo el rato para ser autocríticos y saber que se pueden hacer cambios y no hay ningún problema. No hay duda, ¿no? Abordando esto, ¿qué ocurre? Pues clarísimo. Joseph Benzuli habla de estas 3 características y ni siquiera habla del CFI, por cierto. Y una cosa importante es que Joseph pone estos percentiles porque lo obligan, siempre lo dice. A mí porque me piden que ponga un punto de corte, pero vamos, para él su idea es justamente chicos que destaquen en cosas muy variadas, además hablan de tema social, liberal y demás, deberían beneficiarse. Eso sí que puede ser utópico, porque en el colegio, pues eso, la vida real tiene sus limitaciones, pero desde luego ese es el planteamiento. De ahí a esto, mucha tela, porque punto de corte inventado,
y criterios que son objetivos educativos en lugar de requisitos, o sea que todo interpretado mal, ¿vale? Y repito que se dan casos, y que son los que nos llevan a nuestro centro, de capacidad intelectual muy superior, pero dicen que no es armónica, de desarrollo. Otra cosa que a lo mejor ya habéis visto, que os han comentado, es que cuando se valora con pruebas objetivas, WIS, más 2 y demás, puede haber diferencias entre los índices, espacial, razonamiento verbal y demás. Y la propia prueba te dice que tengas cuidado porque hay una diferencia estadísticamente significativa entre tu aptitud en una aptitud y en otra. Eso la Comunidad de Madrid lo interpreta como que no es armónico también, entonces considera que el CI general o total no se puede interpretar, porque es lo que dice la prueba, no utiliza la puntuación CI total porque su aptitud espacial es mucho más desarrollada que la verbal. Entonces dice la Comunidad de Madrid, pues su CI total no es interpretable, no nos vale, ¿vale? No es armónico. Ya está. Eso vamos a entrar ahora. Entonces, esto es lo que es estrictamente vuestra asignatura, me parece. Cualquier duda profundizamos, pero eso es muchísima información. Entonces, yo no sé ni cuánto tiempo yo no paro de hablar, podéis preguntar si queréis. Para que os hagáis una idea, estas son las fuentes de información que actualmente utilizamos. Cada día se revisan. Hemos añadido alguna porque compañeros con muy buen criterio me han dicho que tienes que evaluar este constructo, pero que ya, yo creo que desde el principio nunca hemos dejado nada súper importante fuera, afortunadamente, pero desde luego, eso, yo intento ser coherente y el tema de la revisión y mejorar continuamente lo llevo a... Entonces, lo he puesto un poco jerarquizado, o sea, no se les puede olvidar nunca en el ámbito de altas capacidades, y esto es súper importante, sobre todo en edades tempranas, hablar con los padres y saber qué preguntar. Una que también es sobre mucho, y en Google está, es cuestionarios para padres, profesores, hitos típicos, y veis, hace puzzle en no sé cuántas piezas, tremendo, porque además he visto compañeros preguntarme esas cosas de, sí que lo gustan, además no sé si los padres lo han leído en internet y dicen, y de pequeño me gustaban mucho los puzzles, y pregunta, ¿y cuántas piezas tenían los puzzles? Bueno, va a ser tremendo. Pero sí, con hitos de lo que os he hablado, del nivel de alertas de pequeñajo, cuando empezaron a dar, cómo se relaciona con los demás, eso luego lo vemos con cómo es el informe nuestro. Eso, obviamente, observar la conducta del niño y aplicarle pruebas y observar su conducta durante la aplicación de pruebas. Esto que me consta que no todo el mundo lo hace y nosotros como centro sí es súper importante, que es un cuestionario hecho por el Centro de Joseph Venturi, que no es más que un cuestionario para el tutor. Son 11 áreas, nosotros lo hemos simplificado 5 porque los tutores no se van a echar a los leones, yo creo, pero son 5 áreas claves, que son áreas social, de motivación, de aprendizaje y demás, y con preguntas muy operativizadas, ¿vale? Lo podría mandar sin ningún problema. Entonces, nos gusta mucho porque al tutor ya no es qué opinas, te dirá a veces, no, pues sí que aprende, pero si no le operativizas bien las preguntas, te van a decir cualquier cosa. Entonces, en este caso son un total como de 50 o 60 preguntas muy claras, que hasta que, aunque él tenga ya un prejuicio positivo o negativo, sí que puedes ir al máximo. Nuestro cuerpo principal, sobre todo con peques, es la escala de aptitudes VAS 2, que luego podemos hablar más en requerimientos, como el WIS 4. Bueno, es como el WIS 4 o el WIPSI, os los une, no hay diferencia. El Cumanín, que es a nivel de madurez neurológica para peques, en mayores aplicamos el ENFEM, que sería a nivel de funciones ejecutivas también, ¿vale? O sea, para mí yo lo simplifico como cosas cualitativas más allá de lo que es rendimiento intelectual, que esto es muy interesante. Interestalizer es un cuestionario que desarrollan también allí Joseph Venturi, que es nuestra obsesión educativa, es trabajar sobre intereses, motivaciones y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Todo lo que proponemos es algo que por definición al niño le gusta y se le da incluso bien. Luego tratamos el tema de los puntos débiles, de tratarlos de otra forma. Pero en principio nuestros enriquecimientos van desde ese punto de vista. Por tanto, saber qué le gusta, por qué y cómo es muy importante para nosotros. Medimos adaptación y conducta, esto antes no lo hacíamos, ahora sí. Atención, inteligencia creativa, esto me hace un punto aparte. El problema de la capacidad creativa es que la Comunidad de Madrid, la que malinterpretando a Venturi, ha creado los estándares, que es, tienes que valorar la creatividad si quieres hablar de un niño superdotado. Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que lo mismo, porque he dicho antes. En las actitudes que decíamos de Joseph Venturi y su modelo, pues si puntúan una prueba de creatividad altísimo, perfecto. Si tenemos un enriquecimiento acorde a esa actitud, pero que tenga que hacer un enriquecimiento de matemáticas, bueno, por lo contrario, o sea, eso, estás haciendo un enriquecimiento de matemáticas avanzadas y que le exijas a un niño puntuar intercentil 98 en creatividad, me va a ser absurdo, ¿vale? Entonces, por esa mala interpretación se incluye, sí que es cierto, obviamente, que en la realidad
Y creatividad es muy interesante. Creatividad y capacidad intelectual medido con pruebas objetivas correlaciona en el sentido de hay un efecto. Esto lo sé más a raíz de trabajar en TEA, es muy interesante porque. Y luego a nivel de investigación, formándome en altas capacidades, vi que no me había engañado mi experiencia. Es la correlación entre creatividad y capacidad intelectual sí que se constata con pruebas que a mayor. Esta es la creatividad, ¿vale? Y esto es, lo pongo heavy por operativizarlo, pero no, inteligencia. Entonces, a mayor inteligencia sí que hay mayor creatividad. Lo que pasa es que, digamos que es una causa, o sea, es algo necesario. Es decir, ocurre en la experiencia real que poca gente con una capacidad intelectual muy baja sea muy creativo. Esto no se suele dar, ¿vale? Pero a medida que alcanzas ya, y se suele hablar del punto de corte, pero por simplificar, 115, que no es exactamente, es una capacidad, a partir de una capacidad dada, sí que hay gente que puede ser súper creativa, sin necesidad de tener una capacidad intelectual medida por prueba objetiva altísima, ¿vale? Entonces, este efecto del triángulo es muy interesante, porque en efecto te dice que correlacionan capacidad intelectual y creatividad, pero realmente hay sujetos con una capacidad intelectual no muy alta que son súper creativos y que son incluso genios, ¿vale? Entonces, por esta razón, que es empírica además, yo trabajé en el PITA, que es una prueba de creatividad para adultos en este caso, y empíricamente lo hicieron, valoraron la inteligencia y simultáneamente con su prueba, y se veía también esta distribución. Entonces, me parece súper interesante. Y repito, razón de más para criticar empíricamente el que para ser considerado altas capacidades superdotado de más, también una puntuación aquí en creatividad y aquí en inteligencia. Te quedas aquí con los selectos. Segunda crítica, esta es conceptual. Crítica, que la inteligencia creativa, sáquenla también el referente, el gold estándar, digamos, que se suele medir con esta prueba, que nosotros aplicamos, y es un desastre. Es de adiciones. Pero es un desastre porque es súper simple. Entonces, es súper simple y además mide una cosa muy concreta, que es fluidez. Entonces, está muy estudiado en su día, pues eso, Torrens y demás. Digamos que se ha podido operativizar qué podría ser considerado antes ser creativo, pese a que tiene mil críticas posibles, pero incluso aceptando que ser creativo es o expresar muchísimas ideas, tener facilidad para expresarlas, ser muy flexible, ¿vale? Ser muy fantasioso, imaginativo, hacer cosas que estadísticamente poca gente piensa. Eso ya se sabe, digamos, operativizar, pero es que incluso aceptando ese modelo, que es interesante, esta prueba solo mide la capacidad del niño para decir muchas cosas sobre algo. Entonces, mezclado entre que conceptualmente no estoy de acuerdo de que esta prueba solo mide eso, me parece un desastre. La gente que los informes nos llegan en el CREA, puntuó, no sé cuánto, yo creo que se juntan cosas muy dañinas. Nosotros la aplicamos simplemente para que la gente lo pueda interpretar, pero simultáneamente lo he puesto, el cuestionario de pensamiento divergente, que es un cuestionario de conductas que hace el niño, ¿vale? Nos parece muchísimo más interesante y es mucho más cualitativo. Y son conductas de muchos, o sea, tiene varias áreas, ¿vale? Y son preguntas tipo, es topicazo, pero será el tema de curiosidad que le lleva a ver las cosas por dentro, desarmarlas, montarlas, a fantasear cuando ve la tele con los personajes, a imaginarse que son, o sea, cosas muy operativizadas que para mí superan claramente el crea, que es que tú ves una imagen y tienes que decir muchas cosas de qué podrían estar ocurriendo. Cuestionario de motivación hacia el aprendizaje, que es el tema del locus de control. El niño esto es súper interesante y lamentablemente el cuestionario realmente no es súper nada científico, pero nos sirve por eso, porque a veces ves claramente el niño que dice sí, a mí lo que me sale bien es porque soy muy inteligente, te lo dice tal cual. Y lo que se me da mal es porque yo no estoy hecho para hacerlo, o al revés. Lo que se me da mal es porque me he esforzado poco, el tema de, creo que lo veis de escuela, locus de control, puedo controlar las variables que han hecho que fracase, que tenga éxito, y me parece súper interesante. Y atención, ¿vale? Aquí y aquí. Tanto para diferenciar estímulos como para mantener la atención. El CESAR, que es la de atención sostenida, es interesante de cara a lo que he comentado del posible TDAH o TDAH diagnosticado, porque es una prueba que exige estar muy atento durante 7 minutos y medio. Y lo que nosotros intentamos es que el niño esté súper motivado para hacerla y descansado, y ahí sí que puedes ver diferencias. Niños que vienen que lo que intentan hacer bien de verdad, pero que son incapaces, ahí ya empieza a poder el problemilla, o lo contrario, niños que te dicen que realmente son incapaces de atender, llega a ser ya está motivado y te hace la prueba estupendamente, ¿vale? Si es capaz de hacer esa prueba, que de hecho yo mismo autopliqué evidentemente, y espera 7 minutos y medio muy aburridos, entonces ahí te permite saber un poco más. Esto se operativiza en el informe, que yo no he traído uno real escaneado, pero es nuestro índice, ¿vale? Entonces esto es el índice estándar. Lo de menos es la introducción, incluimos todo esto, que yo creo que habéis visto modelos de informe, así que incluso si faltan cosas muy grandes me lo decís porque
siempre está bien aprender. Pero básicamente esto como información previa, lo que veis aquí, nada. Cuerpo principal, esto es lo que aquí sí que puede diferir, lo mismo. Estos son los grandes bloques, que es qué sabemos que nos han aportado, ¿vale? Que se comenta claramente aquí, pero luego se hace uso para el resto, y luego ahora desarrollamos cada punto. Desarrollo, o sea, esto es desarrollo en realidad, engloba esto de abajo. El actual, nivel actitudinal, conclusiones, nuestras orientaciones y el anexo. Voy desarrollando cada una, ¿vale? Para que se van a mucho más. Esto no necesita explicación por eso, porque se nos ha presentado aquí ese informe que decía el titular y lo que son los detalles los incluimos en lo que es nuestro cuerpo, anotando evidentemente que sí que es porque lo sabemos porque se nos ha presentado un informe, no porque lo hayamos observado nosotros. Entonces, dentro del contexto de desarrollo valoramos sobre todo la entrevista con los padres, el desarrollo evolutivo del niño hasta la fecha, los hitos evolutivos de toda la vida, ¿vale? La información que conocen muy bien los padres. Contexto familiar, escolar y social, pues lo podéis imaginar el tema de cómo se relaciona. Una cosa muy típica en mi experiencia es que se comportan de forma diferenciada en ámbitos distintos. O sea, en el colegio, si escuchas solo al tutor, ves un niño distinto del que tú estás observando en el centro, del que te hablan los padres que es, ¿vale? Eso es súper interesante. Los instrumentos que os he comentado son los que nos ayudan obviamente a incluir esta información. Por ejemplo, en el contexto escolar, el cuestionario que os he comentado que lo rellenan los tutores es clave, pero los padres también, su punto de vista también lo es y lo que te digan. Entonces, estos contextos, puedo entrar luego en detalle si queréis, aunque ya os he dicho que yo no soy el experto que lo acabo. Dentro del desarrollo actual, esto es mucho más fácil hacerlo como centro escolar. Nosotros, pues eso, nos traen sus notas, nos dicen los padres su rendimiento, que si muchas veces es que la conducta le penaliza y por tanto son estas en lugar de estas cosas. Ajuste personal, venimos con pruebas objetivas y también con los cuestionarios que rellenan. Esto para nosotros es clave porque en las conclusiones y orientaciones para nosotros es lo que lo contextualiza todo. Estilos de aprendizaje. Repito lo antes, autocríticas que no son grandes cuestionarios increíbles, pero son cosas básicas que a veces sorprenden lo que os comentaba, de que si un niño te dice claramente lo de que todo lo hace bien o mal porque ha nacido así, eso te da muchas pistas, ¿vale? Y lo contrario, es que es consciente que tiene que esforzarse y demás, son cosas claras. Cómo le gusta expresarse, no siempre coinciden realmente, ¿vale? Hay niños que les antes muertos que trabajando solos, otros niños que están encantados trabajando solos, ese tipo de cosas son las que vemos aquí. Atencional, en nuestro caso bastante relevante por el tema que os comentaba de la concomitancia posible con el tema del TDAH. Nivel actitudinal, esto es lo que mucha gente se queda, ¿vale? Lo que hablamos de CEI y me parece una atrocidad, por eso decía que esto es nuestra realidad. La capacidad de acceder entendido como el CEI total, general y demás, interesante, pero hace aguas, porque todo esto te da información muchísimo más interesante de cara a atender a ese chico en el aula. Aprovecho para hacer un comentario que a lo mejor os dijeron en el EDPA. Nosotros aplicamos el BAS2 como prueba de... no sé si habéis podido verla o... Pues no sé si remarcó algo muy importante, que es que a mí me encanta, y por eso tenemos el BAS2, el WITS, que es el que aplica a todo el mundo, porque como es el que se tiene hace muchos años, pues no hay mucho dinero para comprar nuevas pruebas, entonces no hacen ese esfuerzo, digamos, y porque también les encantará. Pero hay dos diferencias clarísimas con el BAS2. Es la primera, las escalas Wechsler, su concepción de inteligencia general es la que Wechsler cree. Entonces, Wechsler cree que inteligencia general es muchas pruebas muy distintas, hacemos la media de todo lo que hemos medido, nos sale, ¿vale? Eso es simplificado, pero no es tan erróneo. El BAS2 es, al aplicar la prueba, esto es un poco, no sé si no habéis estudiado, me meto un poco en vergüenza, pero existe un factor que se llama factor general de inteligencia, no sé si os suena, que es súper criticado por muchísima gente, pero tiene cosas muy buenas, y es, por definición empíricamente, el factor general es cuando aplicamos muchas pruebas de aptitudes que incluso a nivel aparente nosotros consideramos que miden una capacidad intelectual, tareas más sencillas pero que exigen eso, razonar, razonamiento abstracto, verbal, mil cosas distintas, aptitud numérica, todo. Ocurre que hay pruebas muy separadas que solo aplicando esa prueba te dicen mucha información y puedes predecir cómo va a rendir en todas las demás, ¿vale? Eso es súper resumido por todas, es decir, que parece que empíricamente sí que existiría una variable que se podría llamar inteligencia general, factor general, que te ayudaría a predecir el rendimiento de ese niño en multitud de pruebas, tanto escolares como de aptitud. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la correlación es perfecta. Si este niño hace en esta prueba de 15 minutos, va a hacer bien a este nivel todo. No. Y ese es el problema que os comentaba con las pruebas de screening. Las pruebas de screening son eso, una prueba de factor general, y lo malo es que hacen aguas en eso, en que evidentemente
que redice a un alto nivel cómo va a rendir en muchas cosas, pero como estamos hablando por definición de niveles de rendimiento altísimos, a poco hay variaciones que si solo tienes en cuenta una prueba de 20 minutos de factor general, te estás quedando sin el bosque, ¿vale? Te has quedado en una idea que no está mal, pero tan simplificada que te quedas con un niño, fuera un niño que a lo mejor tiene una aptitud numérica de 1 entre 10 millones. Entonces, lo bueno del factor general es eso, que te da mucha información, aunque simplificada. ¿Qué ocurre? Que Wechsler, su inteligencia general no es eso, no es un factor general psicométrico, es eso, mis pruebas, hago la media. El BAS2, no, su puntuación de inteligencia general han seleccionado muy poquitas pruebas de toda la batería que realmente está demostrado que son las que te predicen muy bien en el rendimiento en las demás. Y ese matiz es muy importante. Por eso, a mí tampoco me gusta hablar de CI, inteligencia, sino de capacidad general entendido como factor general. Porque eso lo puede entender todo el mundo, que es, aunque esté bien o mal, su factor general de inteligencia, vale, es algo empírico, estadístico y demás. Inteligencia general, como lo puedes interpretar como quieras, incluido Wechsler, te da poca información, porque, vale, inteligencia general, ¿qué quiere decir? ¿Qué pruebas aplica? Muy lioso, no sé si entendido, pero segunda clave, diferencia clave, que esto es muy obvia. Su inteligencia general, por ejemplo, Wechsler incluye la memoria y el BAS2 no. Porque han visto que justamente no es tan buen predictor, aunque esté totalmente relacionado memoria y capacidad intelectual, sí que lo está relacionado, pero no es un buen predictor. Entonces, una cosa que es obvia es que nosotros evaluamos la memoria del alumno, pero de forma diferenciada. Su puntuación en cociente intelectual, actitud espacial, todo eso no está mediada directamente por la capacidad de memoria del niño, ¿vale? En el Wechsler sí. Aptitudes por separado, verbal, lógico, aptitud espacial, razonamiento numérico, todo esto coincide bastante con lo que hemos hablado de Castelló, porque nos gusta tenerlo en cuenta, aunque no al 100%, pero sí, ¿vale? Desgranar esto. La memoria por separado, velocidad de procesamiento, que no es más, y es algo muy interesante, que una tarea muy sencilla a nivel de dificultad, pero que exige hacerlo muy rápido. Y una cosa muy interesante es que en la baremación del WIS es donde se dieron cuenta de que parecía que había una tendencia que los chicos con altas capacidades que rendían altísimo en esto, en velocidad de procesamiento incluso rendían significativamente por debajo que los compañeros, ¿vale? Que la población no con altas capacidades. Entonces es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque también hay orientadores que tienen como una puntúa alto aquí, tampoco lo consiguen. Todo eso. ¿Vale? Potencial creativo, repito, con la parte cualitativa, porque el CREA, que es lo que aplica a todo el mundo, te mide fluidez verbal, ¿vale? La fluidez que tiene el niño para decirte mil ideas. Con esto concluimos. Grandes titulares y pequeños titulares y las orientaciones tanto para la familia como para la escuela. Lo que comentaba, mucha gente espera super mega recetas, no las podemos dar, pero evidentemente con toda esta información a veces salen cosas muy interesantes de cómo aprende el niño, qué se le da realmente bien, por qué realmente no está aprendiendo tan bien en esta materia, temas de funciones ejecutivas ya independientemente de la capacidad intelectual es eso, el chico no es capaz de planificar, ya no de problemas de capacidad intelectual, sino de estrategias, ¿vale? Cognitivas, no las tiene adquiridas, hay que enseñárselas, muchas cosas. Y esto lo intentamos hacerlo más escueto y más directo, y todo lo que es el tema estadístico y demás lo incluimos al final, que aprovecho también para lo que comentaba de predicciones. Nos hemos dado cuenta de que la gente realmente nos cuesta muchísimo interpretar todo, percentiles, no sabemos CI, todo eso. Hacemos un poco de labor didáctica de explicar eso, que la escala CI, que no se ve tanta importancia y todo eso, que es una mera escala, y seguimos en ello. Pero realmente eso es como mi mensaje para vosotros, y puede ser que entendamos muy bien qué tenemos en las manos de los instrumentos, por ejemplo, que se ha dicho el factor general, que ha sido un pifostio, pero eso, por ejemplo, es súper importante entenderlo si nos queremos dedicar a valorar a niños, porque realmente es que no entenderlo y soltar cosas como la capacidad general de este niño es ¿vale? A mí me sirve. Y esto, que sí que se lo mandaré a Mónica y a Coral, porque es mi propuesta de libros que de todos los que hemos tenido que leer, o por amor al arte y demás, a mí me han parecido que son bastante mejores que el resto, ¿vale? Sobre este tema. Entonces, algunos son en inglés, pero vamos, porque aborda, porque no podía entrar en detalles, pero todo el tema emocional y social asociado al tema de altas capacidades, espectacular, ¿vale? O sea, que se olvida muchísimo del tema CI y lo aborda. Esto porque simplemente es un artículo, el de Castelló y Batlle, que es el que operativiza por qué considera que debería valorarse, olvidándonos un poco del tema CI 130 y lo desgrana. Este libro también en inglés, que es justamente sobre malos diagnósticos, doble diagnóstico, que hemos hablado de ellos en chicos y en adultos, súper interesante, el tema TDAH, todo eso, TGD. Y editorial súper interesante justamente sobre
sobre... Esto es una editorial en Wall Street de, creo que eran 50 investigadores del área de la inteligencia diciendo los 28 afirmaciones que ellos estaban de acuerdo, de las cuales muchísimas serían cosas que aquí nos saltarían las alarmas, y por eso a mí me encanta hacerlo otra vez, porque merece la pena echar un vistazo, ¿vale? Hay cosas que nos chirriarían súper interesantes. En general, Javier Turón de la Universidad de Navarra, su blog es súper divulgativo y es brutal. Decálogo de medidas de la Confederación Confines, que para mí en España es lo que mejor están haciendo las cosas a nivel de asociaciones, ¿vale? Entre ellas incluye el tema de la valoración temprana y el poder operativizar, no en plan de sentar cátedra, pero al menos que la gente pueda aspirar a una fuente de información que diga algo y que lo razone. Porque, repito, mucha gente dice altas capacidades a partir de CI 115, superdotación 100, simplificaciones brutales que yo creo que hacen daño, entonces también abogan por eso, por mejorarlo. Y este, que es un artículo muy reciente, y yo creo que es también por eso espectacular, sobre justamente repensar qué es la alta capacidad y el talento, muy extenso, pero muy extenso por eso, porque abordan de todo y es espectacular para tomar altas capacidades. Y en general, estos dos autores, ¿vale?, sirven a lo mejor más, porque abordan lo mismo, se olvidan del CI radicalmente para hablar de las altas capacidades y lo abordan desde el punto de vista de sincronías, que he comentado un poco antes, el tema de chico que a nivel motor gráfico incluso está por detrás en cuanto a sus compañeros, pero a nivel de razonamiento está muy alto, entonces él crea unos temas que desde su punto de vista del síndrome, sobre todo su mujer, es lo que hay que abordar, ¿vale? Y le da igual todo lo demás, a nivel emocional, que razona muy bien pero sigue siendo un niño, entonces tiene esa sensibilidad muy pequeña. Y eso es todo. Muchas gracias. Preguntas las que queráis, siento, porque estos temas tan específicos y yo como hablo, sé que es un peñazo, puede serlo, pero son cosas que no he podido meterse en muchas y que dan para mucha información, entonces si a alguno os interesa, yo encantado en el correo de responder, al centro todos estáis invitados, si queremos comentar, podéis pasaros cuando queráis, podéis ver lo que hacemos con los chicos, porque es otra obsesión mía, que cuando yo estudié pedagogía no se podía ir ni a los programas de enriquecimiento, no se podía ver a un niño real, no se podía hacer nada. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos convenio de prácticas con la Complu y en general más en las prácticas cualquiera está invitado a venir a ver qué hacemos con los chicos, el por qué y demás. Y eso, cualquier información. ¿Alguna pregunta, duda o discrepancia? Porque no sé si tenéis datos objetivos de qué prevalencia hay de alumnos con TDAH y altas capacidades. Sí que existe. Yo, por ejemplo, a raíz de un caso real de un niño que nos planteó muchos problemas, la madre, porque había leído muchísimo, sabía muchísimo, y ella fue la que me dijo, porque es que esto para mí es súper sagrado, o sea, y le di mucha importancia con razón. Entonces, a raíz de eso yo me puse a investigar, y no mucho, pero sí que ha habido gente que incluso ha protocolizado pruebas que aspiran a ser la prueba que te permita diferenciar entre hay problemas de atención y alta capacidad y no. Entonces sé que ahí, entonces lo podría buscar y pasártelo, sí que abordan ese tema, entonces ha abordado. También sé que era mucho más excepcional de lo que pensaba, entonces creo que hay mucha gente, que de hecho en TDAH ya de por sí me parece, mucha gente diagnosticándolo que tela. Entonces el problema mío es ese, como de partida, no sé, creo que se hace del todo bien el tema de los diagnósticos por separado. Creo que va a estar muy... Pero sí que hay gente que ha hecho exactamente eso, intentar diferenciar alta capacidad. Parte de las pruebas que has puesto hace referencia a la atención, que para estos niños con TDAH es una de las pruebas diagnósticas, que requiere que mantenga la atención a la hora de hacer una prueba. Claro, si nos planteamos un diagnóstico diferencial, ¿qué hacemos con esa atención? ¿No? Porque imagínate un niño que tenga TDAH y altas capacidades que esa prueba va a hacer mal, son muchas probabilidades. Sí. Y por eso sí que hay, no será por él, porque para mí, en estas pruebas siempre hay un rendimiento normal o superior en atención también. Pero por ejemplo, una vez que sí que ocurre que el rendimiento muy bajo, nosotros derivamos, por lo que comentaba antes, de que esas nuestras limitaciones, ya no solo como pedagogo, sino como centro, y no somos un gabinete de diagnóstico y no abordamos estos temas, abordamos el tema de capacidad, incluso hasta nos hemos planteado dejar de valorar altas capacidades, por lo que os comentaba, valorar es muy claro, para nosotros es poco resultado, muchísimo trabajo y muy sensible. Casi hemos pensado en especializar en lo que se nos da más porque es el tema educativo, centros y demás. Y ahí solo pasa una vez, pero nuestra máxima es derivar y reflejarlo en el informe como que no diagnosticamos para nada. Eso son cosas específicas de conductas o resultados compatibles con. No llegamos a fijar nunca con, en este caso, que es parecido, pero si acaso incluimos el informe que sería recomendable que viéramos.
Entonces, Luego, ¿por qué dices tú de tu experiencia o que hay este control por parte de la Comunidad de Madrid de esta separación en otras capacidades y a lo mejor en otros trastornos de la ansiedad, y el diagnóstico lo puede hacer un centro SCAD, ¿no? Que diagnostican TDAH? ¿Por qué hay este sí control por parte de la comunidad? control en cuanto a que solo con... Efectivamente, diagnosticar los equipos de... A lo mejor por el tema de, aunque para mí es un falso mito, que dice que todos los padres creemos que nuestros hijos son no observadores en absoluto, incluso niños que viven con diagnóstico de público, que decimos, para queremos apuntarle a este enriquecimiento que tenía, pero aunque realmente eso es muy simple, yo no lo he tan visto, simplemente, entonces, si acaso yo veo gente bastante sana, pero a lo mejor aspirando a eso, que como es algo muy sensible y que creo que en población adulta da mucho morbo incluso, que no cualquiera, por lo que comentaban incluso los psicólogos, que no puede decir, ha aplicado esta pruebecita, no sabemos ni cómo. Como tiene esa repercusión, que para mí es muy sensible, y podemos entrar también de flexibilizaciones y demás, es cierto que lo puede hacer cualquiera en su casa con un título de psicólogo, lo veo también peliagudo, pero sí es un debate amplísimo en cuanto a eso, a limitaciones de crear colegios de psicólogos certificados. En nuestro caso es eso, yo incluso, ya digo, critico abiertamente y estamos en ello para hacerlo a un público 100% con el Zuli, el cómo lo hace la Comunidad de Madrid. Entonces, en este caso se junta ganas con el hambre con ganas de mover, porque los públicos es los únicos que lo pueden hacer y yo creo que lo están haciendo muy mal. Entonces, por eso es lo que defiendo a ultranza y yo creo que los padres no entienden, que años luz del etiquetado, pese a que es lo que te da potestad para poder flexibilizar, pero el conocer a tu hijo mejor y ciertas cosas me parece más relevante. Y última cosa, para más Inri, es que al valorar los psicólogos ha habido un proceso muy interesante, yo lo digo porque tengo muchos compañeros psicólogos, y todos han tenido justamente que hacerse psicólogos clínicos cuando no existía formación clínica y lo han tenido que, como todos los procesos, a mí por ejemplo como pedagogo me pilló justo el año en el que ya tengo que cursar un máster para estar al nivel de los compañeros de un año antes. Entonces, todos esos procesos, a mí me toca la parte mala de pedagogía, en psicología es eso, a partir de ahora, incluido nuestro centro, no cualquier psicólogo, no sé si para bien o para mal, porque hay que entrar a temas de qué se forma, ya no cualquier psicólogo como tal puede hacer valoraciones de ese tipo, ya no altas capacidades clínicas, ¿vale? Entonces hay otro proceso interesante de convergencia extraña, en los cuales ahora se exige un máster y demás. Pero partiendo del hecho de que, como os he dicho, salvo que somos orientadores, pedagogos, no... ¿Sí? Tengo una pregunta, ¿con qué problemas sociales suelen llegar los niños con altas capacidades a vuestro centro? A nuestro centro de disrupción casi a secas en el aula. Sí que no como algunas personas, es que aquí se me junta todo, es que como sufro viendo a gente, que incluso podemos decir que es la competencia, que ahondan en ese mito de que son desajustados sociales, porque yo creo que les convendrá, o porque lo creerán de verdad a lo mejor. Pero desde luego mi experiencia no hay niños desajustados, que sí que lo hay, en el sentido de chicos que no están jugando, en el patio hacen cosas distintas, pero desde luego a nivel estadístico, que sea algo más común, el tema que en clase pueden llegar a ser disruptivos, aunque tengan sus amigos y demás, pero que el profesor te diga muy disruptivos, se comportan mal y demás. El tema de las disincronías, que siempre, siempre que hemos estudiado algo relacionado con la superdotación se hacía mucho hincapié en las disincronías entre... Pero, o sea, ¿tú qué opinas? Sí, o sea, por ejemplo, otra cosa, pero que no lo veo disruptivo, por eso mejor lo he hecho, sí que casi es un criterio con los padres muy importante e interesante, que te digan que en efecto suele ocurrir que niños de 4, 5 y 6 años normalmente están mucho más tiempo y más cómodos con adultos. Y eso, no lo veo presa como malo ni... pero sí. Entonces, en ese sentido, y sí que nos pasa, no, a lo mejor no todos, pero que el niño en el recreo no esté jugando al fútbol, que es que es del fútbol y solo juegan al fútbol, así que ahora o está con niñas y te lo dicen así, mis amigas son, sí que ocurre. Pero yo a lo mejor peco a anticipar y no lo veo como algunas personas dicen el tema de habilidades sociales, porque, y en adultos se ve mucho ese revanchismo de ahora entiendo muchas cosas, es un niño triste. Y me parece lo mismo, sensible, porque simplificar ese nivel de, como he puntuado 136 en el Wild de Weissler, y toda mi vida no me gusta ir a fiesta, no sé qué tal, no lo veo tan simple, a ese nivel de ajuste social. Pero este tipo de cosas de relación con adultos, problemas disruptivos, intereses distintos, eso sí. ¿Estarías de acuerdo con que los profesionales de la educación pecan la mayoría de las veces de generalizar de estos niños nunca van a llegar a tener amigos, no sé qué, y que muchas veces los problemas que tienen ellos
son culpa de los adultos, ¿no? De los adultos que trabajan en los centros educativos, ¿no? Sí, pero en mi experiencia sí. Lo que pasa es que es cierto que lo que digo, yo soy un joven, inexperto, entonces pues hay gente que incluso, otra cosa que aprovecho para comentar, que veo y nunca he entendido, y lo comenté en Estados Unidos y la gente no entendía nada, era lo de yo soy superdotado, mis hijos son superdotados y a ti no superdotados, vengan a mí que sé lo que hago. Desde ese punto de vista hay gente que dice eso, tengo un 660 y somos unos desajustados, se venden libros con el título de qué tragedia, ser inteligente. Entonces pienso, a lo mejor es verdad y no es una realidad paralela que yo no veo. Entonces, mi experiencia es que no, o sea, justamente creo que hay desinformación y los profesores creen de hecho que altas capacidades es algo que yo creo que no es. Y hay muchos mitos muy dañinos como ese de la desajustar social, que evidentemente los hay, que no, pues hay gente con depresión y demás, pero desde luego a nivel que sí conozco un poco más, porque es mucho más estudio de investigaciones, a mí me consta, pero en Australia hay una super gurú del tema de la super excepcionalidad, chicos con una capacidad intelectual muy alta, y ahí sí que ella ha fundamentado que ahí hay mucha mayor prevalencia de trastornos ya clínicos. Pero eso siempre es lo que digo, porque realmente trabaja con estudios de casos de 15-20 personas, eso, 6 de 1 entre 1000 millones, una burrada, y que sí que ocurren esas cosas. Pero quitando esa población que me parece súper específica, no es mucho mi realidad. Aunque sí que es cierto que hay cosas que hay que tener en cuenta porque hay intereses distintos, cosas así, que el educador yo creo que tenga en cuenta. Sí, por lo que escucho, pues vamos a ver, ¿no? Mi mente está un poco más en la parte de la metodología y entonces cuando te escucho pienso, bueno, es que si es un centro en el que económicamente no es fácil acceder, porque no todo el mundo puede pagar 400 euros de un análisis de su hijo, a lo mejor el perfil de niños que allí llegan también es un poco sesgado. Simplemente me estoy preguntando y me gustaría saber tu opinión sobre eso. Es decir, ¿realmente crees que es así o no? No estaba pactada la pregunta, pero me acuerdo de algo muy interesante. Cambio radicalmente de tema para contestarle que Joseph Renzulli es brutal porque allí ahora mismo hay 4 academias, o sea, Renzulli Academies en realidad son centros escolares públicos. Y son 4 academias que por definición atienden a población desfavorecida y aplicado a la realidad allí, o sea, el 100% de la de Hartford, por ejemplo, que la es población afroamericana, bajos recursos, y pese a eso, en los editoriales de los periódicos de Connecticut, que es donde están, elitismo. Entonces, el tema es el efecto del country club que os he comentado. En efecto, en nuestro centro sí que por definición, salvo una persona que ha aspirado a beca pública y tal, y que claramente nos decía que no podía afrontar los pagos, entiendo que sí que viene gente que se puede permitir esto y que nos dicen cosas que es claro. En general en el ámbito es otra cosa que se intenta luchar mucho, que sí que creo que estoy de acuerdo por sentido común, que por el mero hecho de saber que exista el concepto de altas capacidades, que se puede atender de forma diferenciada, sí que tienes que hablar de una población que está por definición informada y con... Pero, por ejemplo, a nivel estrictamente sí que hay estudios, y en Estados Unidos, porque es, digamos, la moda a nivel de investigación sobre recursos sociales, estrato social y capacidad. Hay un montón de programas. En Madrid, por ejemplo, no es lo mismo, pero en Estados Unidos se junta. En Madrid tienen preferencia las chicas para acceder al programa de la Comunidad de Madrid. En Estados Unidos las poblaciones pues, hispanas, afroamericanas y demás. Porque sí que se entiende que es una población desamparada que hay que ayudar. Se critica que en efecto la capacidad intelectual no es algo que se dé solo en gente rica, pero admito en la vida con todo el sentido que nosotros, hasta que consigamos implementar ayudas, que es mi objetivo, la idea vamos a ver que es que la matrícula estándar, una parte sea destinada a chicos que no la pueden pagar. Pero como siempre digo, también mi defensa es hasta que consigamos la viabilidad de esto sería... No, sí, pero yo creo que el dato importante que no conocía es justamente eso, es decir, los centros de estudio, como lo queramos llamar, en otros lugares, justamente están enfocados a personas sin posibilidades económicas. Y funciona, quiero decir, de ahí surge esta teoría, por lo cual el hecho de que en esta circunstancia, como está sesgado, es un hecho propio de las circunstancias en las que estamos, pero no quiere decir, o sea, mi duda, digamos, y por eso me quiero preguntar, era en qué medida toda esta teoría, que a mí me parece muy sólida, solamente funciona con un tipo de población, pero ahora veo claramente que no, justo. Por definición aquí en efecto. Y para bien o para mal, yo quería hacer una cosa que allí es espectacular, que se llama Mentor Connection, que es un campamento de verano en la universidad, con chicos a partir de 14 años, trabajando con profesores universitarios de verdad, en laboratorio por las mañanas,
y por la tarde un campamento al uso. Ahí yo quería hacerlo, pero allí, por ejemplo, es que son $4.000 el campamento, pero están todos becados. Entonces, ese es el tema. Ahí accede gente que realmente tenga esas ganas y esa capacidad, es muy talentos académicos, pero bueno, eso es lo que os comentaba. Tú dices qué quieres hacer y mientras sea 40 me parece bien. El problema es aquí, plantear algo de eso, tenemos el problema enorme, que chicos más mayores es difícil encontrarlo, en la Comunidad de Madrid les pasa lo mismo, a partir de 13, 14 años se desapuntan en ese programa, y sobre todo eso, que ese dinero, sin acceder a becas, porque somos una empresa al uso, además yo creo fervientemente que hay que hacer un servicio que evidentemente no todos se pueden permitir, pero que la gente considere que merece la pena y lo pague. Entonces no es planteable eso, por ejemplo, y es una pena, pero allí tienen sus problemas, que es lo que yo quería evitar, de si no hay un mecenas, que allí sí que lleva mucho, que aterriza en el helicóptero y te da un maletín con un montón de pasta, no lo pueden hacer, ¿eh? Pero de eso, por definición allí, todo en Connecticut también, Rensselaer es con población desfavorecida. Aunque no sé si encontrar en metodológico, como última puñita, que sí que hay estudios que la correlación entre nivel socioeconómico y capacidad intelectual correlaciona. Entonces, no me meto ahí a explicarlo, pero evidentemente, digamos, a nivel estrictamente académico y metodología es interesante porque en efecto sí que hay una relación directa entre el nivel socioeconómico de una familia y la capacidad intelectual de los padres. Bueno, a ver, existe una relación lineal porque eso es muy claro. O sea, siempre que es un estudio clínico, las relaciones lineales pueden existir. Ahora, La causalidad. que uno sea causa de otro es lo que habríamos que decir. Lo lanzo para que nos investigue. Eso aparece en lo que os comentaba de la editorial y por eso quería, pues alguno tiene curiosidad, abordan todos esos temas y son muy interesantes. Pues no sé si hay alguno más, si no, pues muchísimas gracias y estáis todos invitados al centro. Gracias. El lunes que viene vamos a ver los trabajos, vamos a ver cómo vamos con los trabajos, ¿vale? Así que poneros la opción que voy a estar aquí pasando grupo a grupo, a ver cómo vamos, qué nos falta, ¿de acuerdo?